Buenas, mi nombre es Felipe Katz, estudiante de la carrera de Diseño Industrial en la Universidad de Palermo, y a continuación presentaré el examen final de la materia Materiales y Procesos 3, dictada por Lara Fernández Bayone. El proyecto integrador consistió en el rediseño de un pico de termo vertedor para mate, a partir de un termo que teníamos en nuestra posesión. En mi caso, utilicé un termo marca Aladin. Curiosamente, Aladin engloba la marca conocida Stanley. La diferencia yace en que la marca Stanley se considera de primera gama y calidad, mientras que los productos Aladin son más económicos y de inferior calidad. El pico del termo está hecho a base de poliestireno. El plástico en cuestión, tipo 6, tiene ciertas propiedades que lo hacen apto para la función que debe cumplir. Es termoformable, por lo cual puede ser manipulado y producido de distintas formas. Es resistente al agua y a los químicos, útil para su uso como pasaje y tapón de líquidos. Aislante térmico, esencial para su uso como parte de un termo que requiere mantener la temperatura. Económico, por lo cual se puede producir y vender a un bajo costo, claramente ligado a la gama de la marca, y es apto para consumo con alimentos. Como se puede ver en la foto, donde está el pico iluminado, este posee un vacío interno, bordes de 2 milímetros y un punto sobrante del proceso de conformado. Estas características indican que el objeto fue producido mediante una preinyección y soplado. Este proceso se ve diagramado abajo a la derecha. Acá podemos ver la matriz que nosotros diseñamos o que nosotros inferimos a partir de las marcas que vimos en nuestro producto. La matriz está compuesta por 5 piezas. Una pieza que actúa como tapa y cubre todo el diámetro de la pieza y 4 piezas que se ubican por debajo de la tapa. Estas cubren 90 grados y empiezan a mitad de cada rosca. Es necesario aclarar que la pieza fue hecha utilizando otros procesos y no solo inyectado. Sin embargo, esta matriz está hecha a base de las marcas que tiene el producto. En esta lámina podemos ver las características y el análisis que se hizo del pico, para así poder tener la mayor cantidad de factores en cuenta a la hora de empezar el rediseño. En primer lugar, es necesario aclarar que la distancia entre la boca del termo y el techo de la tapa es de apenas 10 milímetros, por lo cual esto limita su uso con picos más grandes. Debido a que el diseño resultante es mayor a esa medida, no se puede utilizar con la tapa. Al lado podemos observar el punto de inyección, marca que deja el pico luego de inyectar el material viscoso. El flujo de agua ocurre de forma externa al pico. Este mismo tiene 4 subtracciones de sección cuarto círculo hechas sobre la misma rosca que cierra. De esta forma, para permitir el paso, se abre levemente la tapa. Continuando, podemos observar el termo en uso vertiendo agua. En la foto el termo está abierto hasta el tope y se puede observar el poco viaje que posea. Este problema hace inseguro y poco estable su uso. Por último, el termo y el pico ambas poseen una rosca no estándar. Este aspecto trajo grandes complicaciones en las subsiguientes etapas debido a la dificultad de un modelado exacto y una resolución precisa. Luego en análisis concluí que los puntos a focalizar en el rediseño serían el cierre poco hermético, la inseguridad en el uso y el paso de agua de poco control. Los primeros 2 prototipos de rediseño fueron hechos mediante la utilización de tecnología FDM y material PLA. La versión 1 tuvo un problema muy evidente, que fue la separación, debido a la quebradura, de la pieza roja a la hora de unirla con la pieza blanca. Esto se debe a que no tuve en cuenta las tolerancias de la impresión 3D ni los grosores de los filamentos, por lo cual, a partir de aquello, debí tener en cuenta estos grosores para las caras coplanares dentro de mi modelado. Luego de esto, utilicé 0.2 milímetros de espacio para estas tolerancias, número en base a lo que me dijeron quienes sabían de impresión y las personas con las que trabajé a lo largo del proyecto. La segunda conclusión que tomé de esta versión fue que la utilización de adición de material en poco volumen no es apta para tecnología FDM. Desde ese punto empecé a trabajar con subtracción, porque como dijo Peter Behrens, menos es más. Este problema impidió la replicación de la rosca. En cuanto a los agarres, estos tenían un grosor demasiado grande y necesitaban diferente morfología para encastrar. Por último, concluí que es necesario un caudal de aire para despresurizar, debido a que el flujo de agua no era el óptimo. En cuanto a la segunda versión, esta lanzó las siguientes conclusiones. El espacio necesario entre las caras coplanares debía ser mayor a 0 milímetros y menor a 0.2 milímetros. El diámetro de la rosca permite un pase de 31 milímetros para la parte macho del pico. Debido a que la impresión requiere de soportes, era mejor imprimir las piezas utilizando las caras superiores, de mayor área, como base, por lo cual estas no podían tener ninguna adición de material. Por último, decidí que utilizaría subtracción para la comunicación del objeto.
La máquina usada para los prototipos fue la máquina Creality CR10 Pro V2, en calidad baja, 0.3 milímetros, con un relleno de 30%, temperatura de pico 200 grados centígrados, temperatura de placa 60 grados centímetros, una velocidad de impresión de 50 milímetros por segundo, 150 gramos de material y un tiempo de impresión de 4 horas y media. El material usado fue PLA. El ácido poliláctico posee características que lo hacen muy útil a la hora de imprimir prototipos. Es inodoro, es económico y se puede imprimir con menor uso de energía y esfuerzo motriz que otros filamentos, aproximadamente un 20% menos que con el PETG. En cuanto a su sustentabilidad, es un termoplástico hecho a partir de almidón de maíz, de yuca, mandioca o de caña de azúcar, y puede ser biodegradable bajo ciertas condiciones. Se puede incluso degradar en agua y óxido de carbono. Pasadas estas instancias, llegó la hora de imprimir el diseño final. El objeto está compuesto por dos piezas. Sus dimensiones son de 78 milímetros de alto por 58 milímetros en su mayor diámetro. Debido al cambio de material y la utilización de PETG, los espacios entre las caras fueron aumentadas a 0.25 milímetros, según lo que me dijeron las personas con las que trabajé en la impresión. En el render inferior de la izquierda se puede observar el seccionamiento vertical del pico. Este muestra el caudal de agua longitudinal a las dos piezas, su forma orgánica y el caudal de aire que sirve para balancear la presión dentro y fuera del termo. En cuanto a su morfología externa, hice utilización de subtracciones prismáticas, es decir, cuboides, que indican agarre, una subtracción en la boca de caudal que ayuda a direccionar el agua, como también atrapar y volver a introducir al termo cualquier sobrante líquido, y un indicador de posición cerrado mediante una subtracción de semiesfera, alusión a iconografía de un círculo relleno, es decir, un agujero tapado. De esta forma, el usuario sabe por dónde rotar si quiere abrir o cerrar el paso. En el siguiente video podemos ver la resolución que hay para la problemática de no poder modelar una rosca debido al tamaño de los filamentos. Hice uso de goma selladora estándar comprada en bazar y el usado de la parte macho para poder asegurar cierre hermético. En cuanto a su mecanismo rotacional, este se da en base al giro de la pieza superior roja por sobre un eje central. Esta pieza se mantiene agarrado de la otra pieza, la pieza blanca, mediante sus brazos descendientes. Estos brazos se alinean con el diámetro mayor de la pieza inferior, pero tienen un sobrerrelieve que supera este diámetro y es lo que la mantiene en posición. La forma de estos sobrerrelieves es un arpón. Esto sirve para poder introducir la pieza, pero no poder sacarla una vez que está encastrada. El funcionamiento interno de la pieza es donde se encuentra toda la resolución del paso de agua. Este paso entre las dos piezas se da entre un canal en la pieza blanca y un cilindro que encasta dentro de este. El cilindro hueco por dentro para permitir el paso de agua. El canal permite el movimiento rotacional del cilindro desde el eje central de las dos piezas y atrapa el agua que sobra después de usarse. Como se puede observar, también tiene una traba que cumple dos funciones: tapar el agujero cuando está en posición de cerrado y brindar feedback al usuario mediante sonido y sensorial tras cambiar de posición. El desnivel permite que esta pieza descanse por debajo del nivel del cilindro. En cuanto a su tecnología y material, fue impreso en FDM, con material PETG esta vez, la misma máquina Creality CR10 Pro V2, una calidad media de 0.2 milímetros, 30% relleno, 235 grados centígrados, temperatura de pico, 75 grados centígrados, temperatura de placa, dado que necesita temperaturas más elevadas el PETG, una velocidad de impresión de 45 milímetros por segundo. Material utilizado fue de 105 gramos y esto tardó 6 horas y media en imprimirse. El PETG, tereftalato de polietileno, tiene mayor resistencia a temperaturas y esfuerzos, seguro para uso con alimentos y bebidas y es inodoro. Y esta es la razón, una de las razones por las cuales fue utilizado como material final. Puede resistir temperatura hirviendo y puede estar en contacto con el agua que va a entrar dentro de nuestro cuerpo. Casualmente, algunos países como España cuentan con un sistema de reciclaje del material. Estos tachos de PETG se identifican con el color amarillo. Sin embargo, en el resto del mundo suele categorizarse como tipo 7. A continuación se pueden ver los planos.
En conclusión, esto es lo que tomo del proyecto. Hay un error de concepto. La imprecisión en las tolerancias y grosores de la tecnología FDM no permite la resolución de pieza compuesta que planteé como rediseño. Es necesario hacer utilización de alguna tecnología como estereolitografía, donde las tolerancias bajan a medidas en nanómetros y el error termina siendo casi insignificante. En cuanto a las piezas y la comunicación, realicé pruebas con amigos y la comunicación resultó efectiva y acertada. Por último, en cuanto a la rosca, para poder precisamente modelar algo en base al producto original, sería necesario hacer uso de tecnologías como el escaneo 3D. Todas estas críticas apuntan a que la resolución de este termo puntual requiere de mucha inversión o de un costo innecesario en cuanto a la finalidad que buscamos. Si esto se pensase en una escala capaz un poco más grande, dentro como una línea de productos dentro de una compañía, o donde tienen márgenes de gasto y costo mayores, capaz la utilización de tecnologías más avanzadas, como las que mencioné anteriormente, en economías a gran escala, servirían como un reemplazo efectivo en vez de tener que hacer matrices de inyección. Esa fue mi presentación final para la materia Materiales y Procesos 3. Muchas gracias por su atención.